Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de En Casa con Ajeco, un lunes más. El día de hoy tenemos el tema de educación financiera, la ley de usura, y pues el día de hoy nos acompaña Ernesto Solano, quien es abogado de la Oficina del Consumidor Financiero. Así que sin más, los dejo con Ernesto. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan el día de hoy. Para la Oficina del Consumidor Financiero es un placer poder compartir con ustedes este espacio tan importante de la educación financiera, que sabemos que es necesario en estos momentos en donde el país vive una crisis financiera, los hogares costarricenses cada vez están endeudados y bueno, es índice conocer y también tomar decisiones bien fundamentadas y desde luego creímos pertinente el día de hoy respecto a la ley de usura para decirles a ustedes un poco en qué consiste esta reforma, cuáles son las implicaciones más importantes de esta. Me voy a permitir compartir la presentación. Como les decía, esta ley de usura, llamada ley de usura, es una reforma a la ley 7472, que es la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva al consumidor, lo que es reformar esta ley para incorporar lo que como llama la usura. Antes, el artículo en el Código Penal en donde se indicaba que existe la usura, pero no se indicaba claramente de qué tasa o a partir de cuánto me cobren a mí de tasa de interés ya se iba a considerar como un. Entonces, el legislador se vio en la necesidad de una normativa para darle contenido a esta norma del Código Penal. Entonces es de que ahora hicieron esta para dar ya y sentar las bases del delito de la usura. También se viene a tocar temas del Código de Comercio, en lo particular moratorios, que más adelante lo vamos a indicar, el Código de Trabajo, porque se establece un tope a las salariales, que ustedes han visto en estos últimos días, eh, mucha controversia, y también la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de los intereses moratorios de las entidades reguladas, y el Código Penal, porque como les digo, se establece o se le da contenido a la norma relativa a la usura. Entonces, como podrán ver, es una reforma integral del ordenamiento jurídico costarricense. Tal vez para entrar de lleno, el artículo 6 bis de esta reforma de la ley de usura, lo que viene es a establecer 3 techos máximos los intereses crediticios. Y es importante porque lo que hizo el legislador en este artículo 36 bis es establecer una metodología de cálculo. No establecer un porcentaje fijo, sino que lo que hizo fue decirle al Banco Central que tenía cada 6 meses la tasa de interés máxima de conformidad con la metodología de cálculo que les voy a indicar. Entonces, el legislador hizo una diferencia de sentidos. La primera, para todo tipo de crédito. Entonces, aquí estamos hablando para tarjeta de crédito personal, un crédito de vivienda, crédito prendario para la compra de un vehículo. Entonces, vamos a tener que la tasa máxima tipo de créditos va a ser ponderado anual de la tasa de interés activa más 12.8 puntos porcentuales. Ese se va a multiplicar por 1.5 que nos va a dar como resultado final el tope de 37.69% en materia de créditos en colones. Para créditos otorgados en dólares, el techo máximo va a ser 30.36. Como les decía, estos rubros que se indican acá posiblemente van a variar en 6 meses, porque como les decía, lo que se hizo fue una metodología. Entonces puede hacer de que dentro de 6 meses, el promedio ponderado anual de la tasa de interés activa va a ser diferente al del día que calculó en julio y es como consecuencia un monto diferente al de 37.69. Aquí lo que hay que tener también es de que la SUGEF es el encargado
porque se apliquen las tasas respectivas y en caso de incumplimiento, bueno, denunciarlo ante el Ministerio Público. Se le da esa legitimación a la Superintendencia de Entidades Financieras para que fiscalicen hasta cierto punto este tema de la ley de usura. Una crítica que se le ha hecho mucho a esta ley es de que no se indicó tal vez claramente por qué es que surge el tema de los 12.8 puntos porcentuales y por qué multiplicarlo por 1.5. Al final de cuentas, ese monto surgió del consenso de varios diputados, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el fundamento técnico para indicar que es 12.8 y 1.5. Es más, uno podría decir, bueno, ¿por qué no es 1.6 o por qué no es 12.9? En fin, eso es una discusión que tal vez faltó un poquito más de claridad y más de insumo técnico para llegar a esa metodología. Después, para los microcréditos, que entendemos por microcrédito, aquellos créditos menores a 1.5 veces el salario base del salario oficinista 1 del Poder Judicial. Es decir, palabras sencillas, créditos inferiores a 675.300 colones. Entonces, si una persona va a una entidad financiera no regulada, de las famosas Beto Le Presta o Instacredit, a solicitar un crédito por 500.000, le pueden cobrar esta tasa de microcréditos porque es un crédito inferior a 675.000 colones. La metodología es un poco diferente a la anterior. Aquí igual se va a tener el promedio ponderado anual de la tasa de interés activa. Aquí se le suma 13.18 puntos porcentuales. Aquí ya cambia un poco la cosa. Se va a aumentar ese techo. Y ese resultado se multiplica por 2.085 y esto nos va a dar como resultado final el tope de 53.18 tratándose de créditos en colones y un tope de 42.99 tratándose de créditos en dólares. Ven cómo cambia de tal vez de un 37.69 en colones a un 53.18 porque estamos hablando de microcréditos. Importante que tengan en cuenta acá que para microcréditos se va a excluir las tarjetas de crédito. Es decir, si la persona tiene una tarjeta de crédito por $500, se le va a aplicar la tasa que anteriormente vimos, que es la del 37.69. Esto, bueno, trajo mucha disputa porque las entidades financieras decían que las tarjetas de crédito, si eran por montos inferiores a 675.000 colones, debían considerarse o aplicársele la tasa de interés de microcrédito. Obviamente, eso haría que la tasa de interés subiera al 53.18. Igual, estuvimos viendo que anterior a la entrada en vigor de esta ley, se estaban cobrando tasas de interés máximas de un 50-49%. Nunca vimos un 53.18 en tarjetas de crédito. Sin embargo, bueno, la disminución sí es bastante considerable a la tasa que hoy se estipula del 37.69. La tercera categoría que establece o la metodología de cálculo que establece la ley es para los contratos, negocios o transacciones pactados en otras monedas. Y aquí podríamos estar hablando de créditos otorgados en euros, en otro tipo de moneda que no es ni el dólar ni el colón. Aquí lo que se va a utilizar es el promedio ponderado anual de la tasa de interés activa de negocios del grupo de otras sociedades de depósito, que esto al día de hoy es un 7.44%. Como les decía, esto se aplica para otras monedas que no son ni el colón ni el dólar. Ok, una vez tenido claro cuáles son los porcentajes máximos que pueden cobrar las entidades financieras como consecuencia de esta ley de usura, se le encargó también en este artículo la obligación al Banco Central de Costa Rica de calcular y establecer esas tasas máximas. Esto deberá publicarse la primera semana del mes de enero y de julio de cada año. Como esta ley entró o se publicó en el 20 de junio del presente año, bueno, le correspondía al Banco Central en julio de este año hacer el primer cálculo y como vimos, esos fueron los números que arrojaron. También deberán de publicar en la Gaceta y en su página web estas tasas porque, como les decía, va a variar cada 6 meses. Entonces, es necesario que ellos lo pongan
a disposición del consumidor para que se esté consultando. Y finalmente, este artículo dice que se aplicarán para todo contrato, negocio, transacción efectuada en el semestre siguiente al de su publicación. Entonces, póngale mucho cuidado a este párrafo de la ley, porque esto es lo que nos va a definir si esta ley es de aplicación retroactiva, si se aplica de manera retroactiva o no. Esto por cuanto definitivamente esto generó muchísima consulta, muchísima disputa entre los mismos legisladores, porque unos decían que sí se debiera aplicar de manera retroactiva y otros decían que no. Pero bueno, más adelante vamos a ver qué fue lo que indicó el legislador en este sentido y cuál es la interpretación que se le ha estado dando. Algo muy importante también que se incluye dentro de este artículo 36 bis es que no se considera parte de la tasa de interés, porque desde luego surgen dudas que, por ejemplo, si las comisiones de formalización o las comisiones aparejadas al crédito forman parte o no de esa tasa de interés, los cargos por gestión de cobranza, si se consideran como parte de la tasa de interés o no. Y bueno, previendo esa situación, el legislador lo que vino a decir es, de una vez indico que no forma parte de la tasa de interés. Y lo que vino a decir fue que los cargos por gestión de cobranza, evidenciables de luego, siempre que no sea superior al 5% del abono principal en mora o a $12 cerrados. La multa aplicará a partir del quinto día de atraso. Esto es muy importante. Entonces, primero, lo que hay que decir es que la gestión por cobranza no forma parte de la tasa de interés. Entonces, no me pueden meter el monto a cobrar dentro del 37.69 tratándose de créditos otorgados normales, por así llamarlo. Eso se me puede cobrar o en otro rubro. Y que además lo que viene a hacer este artículo es poner un límite y ya no me pueden cobrar el montón de dinero por gestión de cobro. Ahorita eso estaba por la libre y muchas entidades lo que hacían era cobrar esta multa y a veces esta multa significaba hasta más que el abono que la persona tenía que pagar. Entonces, un ejemplo claro de ello. Bueno, la persona que tal vez tenía que pagar una cuota de 20,000 colones y se atrasó tanto que por multa o por cargo por gestión de cobranza se le cobraban 30,000 colones. Entonces, la multa era mayor al abono que debía realizar. Entonces, con este párrafo lo que se viene a decir es que esa multa por gestión de pago atrasada no puede superar el 5% del abono al principal, es decir, en este ejemplo que les pongo, de los 20,000 colones. Entonces, como ustedes podrán ver, esto sin duda alguna viene a beneficiar y a poner regla a algo que sí no estaba regulado, simplemente había una norma en el reglamento de tarjetas de crédito y débito que establecía que no podían hacerse más de 3 gestiones o cobrarse más de 3 gestiones de cobro al mes, pero no había nada en cuanto al monto final que se podía cobrar. Cualquier otro cargo o costo financiero o comisión se denomine en el contrato tasa de interés o no, se van a considerar parte de la tasa de interés de la operación. Esto es muy importante. Hay algunos acreedores vivillos que sin duda alguna podían maquillar ese tema y que tal vez incorporaban algún tipo de comisión y lo llamaban de una manera de que no generara como una confusión y decir, no, esto es aparte de la tasa de interés. Pero bueno, si no se indica en el contrato como tal, no se puede cobrar algo por encima de la tasa de interés, es decir, del 37.69. Nada más excluye el tema de los cargos por gestión de cobranza. También se incorpora la prohibición de fragmentar el crédito. Esto igual, previendo de que muchos acreedores vivos pudieran fragmentar el crédito con el fin de aplicar una tasa mayor, es decir, la tasa de microcrédito. Entonces, por ejemplo, que ustedes quieran ir a una casa comercial a comprarse una refrigeradora y el dependiente te diga, bueno, la refrigeradora cuesta 900,000 colones, pero lo que hacemos es que te damos 2 créditos, uno por 350, 450 y el otro por 450 con el fin de llegar a los 900 y aplicar a esos 2 créditos la tasa de microcrédito, que desde luego es más alta. Eso queda prohibido en esta ley. Si la refrigeradora cuesta 900,000 colones, bueno, me tienen que hacer el crédito por los 900,000 colones en caso de que yo quiera financiarla. No me lo pueden fragmentar porque esto si no conllevaría a una multa. Finalmente,
el artículo 36 bis ya nos viene a decir cuándo es que estamos en presencia del delito de la usura, porque como les decía, existía el artículo 243 del Código Penal, sin embargo, no me indicaba ese artículo, bueno, a partir de qué monto ya se iba a considerar como una tasa usurera. Entonces, lo que me viene a decir la ley es que cuando se cobra una tasa de interés superior a la establecida por el Banco Central, de acuerdo al artículo 36 bis, se va a considerar como una ventaja pecuniaria desproporcionada para efectos del artículo 243. Entonces, ya con este párrafo de la ley, ya la persona puede acudir al Ministerio Público y solicitar que se abra una investigación por que se le está contraviniendo los derechos del consumidor y además se está cometiendo un delito de usura. Y algo muy importante que nos hacen preguntas muy constantemente, y es que esto debe ser cumplido por toda persona física o jurídica que otorgue financiamiento a un tercero. Es decir, desde la persona que presta en el barrio, es decir, el prestamista de poste que le llamo yo, hasta el banco o la cooperativa o la asociación solidarista o cualquier entidad que preste dinero a terceros. En el tema propiamente de las asociaciones solidaristas hay una disputa porque se considera que ellos no dan préstamos a terceros, sino que dan préstamos a sus mismos integrantes o asociados. Entonces, por ahí hay como algún tipo de interpretación de que ellos no tienen que respetar las estipulaciones de esta ley. Sin embargo, bueno, todavía no se ha esclarecido y tal vez esto es algo que venga en el reglamento que está por salir, que lo hace el Ministerio de Economía. Pero si el prestamista del barrio o algún familiar le cobra a uno una tasa superior a la que establece el Banco Central, perfectamente se puede denunciar y le pueden poner una sanción penal por cobrar una tasa superior a la establecida. Respecto a la tasa de interés moratoria, aquí se establecen unas nuevas reglas para que precisamente no se cobre tanto tasa o no se cobre tanta tasa de interés moratoria, que como hemos visto, ese tipo de entidades financieras no reguladas ni supervisadas por la SUGEF, en muchos de los casos cobran intereses moratorios elevadísimos. No tenían ningún tipo de restricción y con esta ley lo que se viene a decir es que tratándose de bancos y sus grupos o conglomerados financieros, van a tener que apegarse a lo que indica el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. ¿Qué indica ese artículo? Bueno, que tratándose de intereses moratorios, no se puede cobrar más de 2 puntos porcentuales superior a la tasa de interés pactada. Es decir, si yo tengo un crédito pactado a una tasa de interés del 10%, bueno, los intereses moratorios no pueden ser superiores al 12%. Y tratándose de entidades no bancarias, como Beto le presta, como el prestamista informal, estos no pueden cobrar intereses superiores a lo que indica el artículo 498 del Código de Comercio. Este artículo estipula que no pueden cobrarse intereses moratorios más allá del 30% de la tasa de interés corriente. Si cobran algún tipo de interés moratorio superior a esto que establecen estos dos artículos, bueno, la persona puede perfectamente hacer algún tipo de denuncia. Algo importante, no tiene nada que ver lo que vimos al principio de los topes a las tasas de interés corrientes con las tasas de interés moratoria. Acordémonos que cuando se aplica una tasa de interés moratoria es cuando la persona deja de pagar en la fecha estipulada y a partir de que la persona entre en mora, bueno, se le cobra esta tasa de interés moratorio. Por ejemplo, si yo tenía que pagar el 15 de cada mes, bueno, tengo el mes o el plazo que estipula en el caso de una tarjeta, tengo el plazo desde la fecha de corte hasta la fecha de pago que me da la entidad bancaria. Si yo no pago en esa fecha de pago que se estipula la entidad financiera, bueno, ya se me van a cobrar intereses moratorios diarios. Y ahí es donde se aplica la tasa que indica este artículo propiamente. Después pasamos al artículo 36 tere. Este artículo habla sobre la accesibilidad, transparencia y publicidad de la información. Este artículo es muy importante porque desde nuestra perspectiva le da la oportunidad al consumidor de ver todo y ponderar o hacer una comparación de los servicios y productos financieros
que están en el mercado, precisamente para ver cuáles son las condiciones que más se ajustan a la necesidad de cada consumidor. Entonces, esta ley le dice al Banco Central de Costa Rica y al Ministerio de Economía que deben de crear este índice de comparabilidad para ponerlo a disposición del consumidor y para que éste pueda comparar todos los productos y servicios, llámese en cuanto a temas de comisiones, llámese tasas de interés, gastos, intereses moratorios, multas, en fin, todas esas condiciones importantes que le atañen al consumidor. También, si hay algún otro tipo de erogación que no está incluido en estas que acabo de mencionar, se deberán de indicar. Y finalmente, los gastos de formalización, porque esto es algo que comúnmente no se indica tan claro ni tan previo a la hora de que una persona obtenga un crédito. Toda esa información deberá estar mostrada en este índice de comparabilidad y lo vemos con muy buenos ojos, porque sin duda el derecho a la información, que es un derecho consagrado hasta en la Constitución política, es elemental para tomar decisiones de consumo acertadas. Este índice de comparabilidad también deberá estar actualizado semanalmente. La clasificación de todos los productos, es decir, tiene que estar ahí toda esa clasificación de las entidades financieras, de los productos que manejan. También deberá estar disponible en el sitio web del Banco Central y del Ministerio de Economía para que las personas simplemente tengan acceso de manera rápida y oportuna a este tipo de información, y los acreedores deben de comprometerse a disponer en su sitio de internet de un vínculo que los redireccione a esta información del Banco Central y el Ministerio de Economía. También, desde luego, ellos van a estar obligados a entregar mediante medios electrónicos esa información que requiere el Banco Central y el Ministerio para desarrollar este índice. No pueden decir que no o no pueden negarse a mandar ese tipo de información. Las sanciones, esto es algo que uno hubiera pensado de que estuvieran en esta misma ley. Sin embargo, bueno, el legislador no lo previó y el miedo que nosotros tenemos es de que en la práctica esto no logre el objetivo final, que es precisamente informar al consumidor, porque puede ser de que una entidad acreedora simplemente diga, no, no quiero mostrar esta información porque esto me va a perjudicar, porque mi competencia puede ver lo que yo ofrezco en el mercado. Entonces, en algún momento ellos se puedan negar a dar esta información y no cumplir con el objetivo que esta quería desde un inicio. Pero bueno, esto es algo que creemos que en algún momento se pueda corregir. Después se incorpora el artículo 36 Quater. Este artículo habla sobre el informe a la Asamblea Legislativa que tiene que dar la SUGEF todos los años. Este es un informe que deberá ser remitido anualmente a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y deberá determinar el impacto de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores. Desde luego, no tenemos la menor duda de que el informe de este año va a ser completamente negativo, porque no sé si ustedes vieron el día de hoy una serie de artículos que sacó el diario La Nación, en donde sale la superintendente, doña Rocío Aguilar, diciendo las consecuencias negativas que trajo una disposición que más adelante vamos a ver respecto a esta ley. Pero bueno, eso es una obligación que va a tener la SUGEF de reportarlo a esta comisión de la Asamblea. Después tenemos la adición de los incisos G y H del artículo 53 de la Ley 7472. Estos artículos son los referentes a las potestades que tiene la Comisión Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía. La Comisión Nacional del Consumidor es la encargada de decidir en la etapa final los procesos que se presentan en el Ministerio de Economía por medio de la Dirección de Apoyo al Consumidor. Entonces, ellos son los encargados de dar el veredicto final, por así llamarlo, y cerrar los casos. Entonces, se le da con esta ley dos potestades más que van en la línea con la aplicación de las tasas de interés. El inciso G que se incorpora le da la potestad a la Comisión Nacional del Consumidor homologar propuestas de contrato tipo y eliminar cláusulas abusivas. Vamos a entender por cláusulas abusivas aquellas cláusulas que incorporan una tasa de interés superior a la establecida por el Banco Central. En caso, por ejemplo, en caso de que se le llegue un caso a la comisión donde se está cobrando una tasa superior a la establecida por el Banco Central, bueno, la comisión puede decir esa cláusula es nula, es decir, no le pueden cobrar
esa tasa de interés a esa persona. Entonces se deja sin efecto esa cláusula y posiblemente el acreedor tenga que negociar otro tipo de tasa de interés que se ajuste a las medidas. Desde luego que también es un tema que va a tener como mayor potestad, mayor espectro de acción esta comisión, porque antes no lo tenía. Y por último, se le adiciona el inciso H, que es la potestad también que va a tener la comisión de denunciar en vía penal a las personas físicas y jurídicas que eventualmente puedan haber incurrido en el delito de la usura. Entonces, esta comisión puede denunciar al prestamista del barrio, como también puede denunciar a la entidad financiera que tiene toda una estructura financiera y legal y que por ende tienen personalidad jurídica. Entonces, también puede denunciarlo en sede penal. También va a caber responsabilidad penal, civil y administrativa a quien tome la decisión de cobrar tasa de interés que supere los límites establecidos en el artículo 36 bis. Esto, por ejemplo, si es el comité de crédito el que estipula la tasa, bueno, ese comité de crédito es el que tiene que responder en sede penal. Si es una persona la que decide que tiene que cobrarse una tasa superior, esa persona es la que tiene que afrontar los procesos civiles, penales y administrativos por esa conducta contraria a la ley. Entonces ven cómo es bastante peligroso ir en contra de lo que estipula esta normativa. Después tenemos la reforma del artículo 63 de la ley 7472. Este es el artículo que nos habla sobre los delitos en perjuicio del consumidor. Hay 3 delitos que se cometen o se pueden cometer en contra del consumidor, como lo es el número 1, la tasa de usura o cobrar un crédito usurero. También tenemos la propaganda desleal y el agiotaje. En el caso que nos ocupa, obviamente, es el tema de la usura que nos va a delimitar o nos va a integrar con lo que ya establece el artículo 243 del Código Penal. Entonces, se incluye en este artículo propiamente que la exigencia de intereses desproporcionados en contra de los límites señalados en esta ley, es decir, en el artículo 36 bis, es una conducta constitutiva del delito de la usura. Entonces ya aquí no hay tutía. Simplemente una persona física o jurídica que aplique una tasa superior a la establecida ya puede ser denunciada ante el Ministerio Público por el delito de la usura. Es importante también tener en cuenta que si la persona afectada es consumidor, de conformidad con la definición que establece el artículo 2 de la ley 7472, esta pena que estipula el artículo 243 del Código Penal puede ser aumentada en el doble. Entonces, para que la persona que en algún momento quiera cobrar una tasa superior, lo piense 2 veces, porque ya no es jugando este tema. Otra reforma que se hace es al artículo 44 bis y la edición de un nuevo 44 ter de la ley 7472. Estas son los artículos que hablan sobre las obligaciones del oferente de crédito antes de aprobar un crédito, es decir, qué tengo que hacer yo como acreedor o como otorgador de un crédito para cumplir con la normativa y además temas relacionados con la deducción del salario que yo sé que a ustedes les podrá interesar muchísimo por temas relacionados tal vez con las pensiones o los ingresos que ustedes tengan actualmente. Respecto al artículo 44 bis, este artículo nos habla sobre las obligaciones del oferente de crédito para con el consumidor antes de otorgar un crédito. Entonces se le va a indicar o se le indica mediante este artículo que el oferente tiene que acceder al SIC, que este es el Centro de Información Crediticia de la SUGEF, es decir, donde la persona tiene todo su récord crediticio, cuáles son sus deudas, si las tiene atrasadas o las tiene al día, su comportamiento de pago histórico, toda esa información está en el SIC. Entonces, este acreedor tiene que ver su SIC para saber si esta persona está sobreendeudada o no. O bien, esto es lo que el legislador quiso con este artículo, pero igual, esto tal vez ha sido muy criticado porque no puede ser aplicado tal vez para todas las entidades o intermediarios financieros. Por ejemplo, las asociaciones solidaristas ya no pueden otorgar créditos rápidos porque tienen que hacer esta consulta y la SUGEF no tiene un mecanismo ágil y expedito para poder hacer esa consulta. Entonces, vemos que ha tenido mucha crítica, que al final de cuentas es un fin muy válido, que es evitar que la persona se sobreendeude, pero debe de existir todo un mecanismo
para no entorpecer este proceso que ya muchas entidades han consolidado. Pero bueno, eso está por verse. También debe suministrarle al deudor de previo a suscribir el contrato información por escrito, de forma clara, actualizada y suficiente a fin de determinar todo lo referente a la tasa de interés. Es decir, cuál es la tasa de interés corriente, cuál es la tasa de interés moratoria, si se me aplica algún tipo de comisión por pago anticipado, si me cobran una comisión por formalización de cuánto es, si se me cobran temas relacionados con multas por pagos tardíos, en fin, todo ese tipo de situaciones que se generan y ustedes muy bien lo conocen. Presentar también explícitamente en los estados de cuenta el desglose de los rubros que el usuario debe pagar. Tratándose de tarjetas de crédito, esto ya estaba estipulado en el reglamento respectivo, sin embargo, se le da un valor un poquito más alto al incorporarlo en una ley, que acordémonos que la ley tiene un rango superior a la de un reglamento. Entonces, se viene a considerar que este tipo de situaciones vienen a fomentar esta educación financiera para los consumidores. También mostrar la tasa de interés cobrada durante el periodo, eso igual estaba en el reglamento de tarjetas de crédito y débito. Y finalmente, informar en el estado inmediato posterior acerca de las modificaciones del contrato original y las adendas o anexos para que puedan determinar si mantienen la relación contractual o no. Esto se da mucho en las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito es el único contrato en Costa Rica que se puede modificar de manera unilateral. Entonces, simplemente, si una entidad financiera quiere modificar la tasa de interés, puede hacerlo siempre y cuando se le notifique al consumidor con un plazo previo estipulado, que normalmente es de 60 días hábiles, y si la persona no se pronuncia en contra de esa modificación, bueno, aplica ese cambio. Y si se manifiesta en contra de ese cambio, bueno, lo que le puede decir la entidad financiera es, está bien, yo le mantengo la deuda que usted tiene ahorita con esa tasa, pero ya no va a poder seguir utilizando esa tarjeta de crédito porque no me es rentable. Entonces, esa entidad perfectamente puede cerrar esa tarjeta de crédito. Entonces, esto se le da un realce basándolo a la ley de la usura propiamente. Y bueno, ya el artículo, para ir finalizando, el artículo 44 ter, que ese es el artículo que yo les menciono a ustedes respecto a las deducciones que todo trabajador puede solicitarle a su patrono. Entonces, en cualquier momento, los trabajadores tienen derecho a solicitarle la retención por parte del patrono de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre y cuando haya consenso entre el trabajador, el patrono y la entidad financiera. Estas tres personas tienen que estar de acuerdo para que el acreedor pueda realizar ese rebajo. Anteriormente no era así. Mientras el trabajador simplemente lo solicitaba o lo aceptaba, el patrono inmediatamente tenía que aplicar la deducción sin pedirle el consentimiento a este patrono de poderlo realizar. Entonces, se estipula que se debe tener el consentimiento de estas tres personas. Otro tema que regula el artículo 44 ter es que el Banco Central es el que va a estar encargado de hacer esa deducción por medio de la plataforma SIMPE que maneja este Banco Central, que bueno, como más adelante lo veremos, no estaba diseñada para hacer este tipo de transacciones. Sin embargo, bueno, no se le consultó, o eso es lo que se indica, que no se le consultó al Banco Central y así quedó plasmado en la respectiva ley. Y lo más importante de este artículo es que se estipula un límite en cuanto al tema de las deducciones salariales y se indica que no podrán hacerse deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable, al que se refiere el artículo 172 del Código de Trabajo. Entonces, si una persona tiene un salario y lo único que le quedan son 200,000 colones o menos, a esa persona ya no se le puede hacer una deducción para pagar un crédito. Se le debe de respetar, o dicho de otra manera, a esa persona sí o sí le tiene que llegar al mes 200,000 colones, aunque tenga deudas con varias entidades financieras. Pero ojo, y aquí soy muy claro, esto no significa que la persona va a dejar o le van a perdonar la deuda. Esta persona, con esa plata que recibe, esos 200,000 colones, bueno, va a tener que ir a cada entidad que le debe y pagar la cuota respectiva, porque si no lo hace, a esa persona lo pueden mandar a cobro judicial, embargarle su salario, embargarle sus bienes que se encuentren a nombre de esta persona. Entonces, lo que se indica en la
la normativa propiamente es que no le pueden deducir más de 200.000 colones, pero no significa que esta persona no tenga que honrar sus deudas en caso de que exista un saldo en descubierto y tenga que pagar por medio de la ventanilla o por medio de transferencia, de conformidad con la plataforma móvil que la persona tenga. Esto es algo muy claro que siempre lo indico porque la interpretación que le dan muchas personas es diferente a ello. Bueno, esto es más que todo como la sanción que se le debe imponer a una entidad que respete el salario mínimo intocable, que es la que estipula el artículo 155 de la Ley Orgánica del Banco Central, que es una multa del 1 al 2% de su patrimonio contable vigente al momento de que exista la infracción como tal. Esto, tratándose de una entidad financiera, créanme que es muchísima, muchísima plata y desde luego que puede afectar la liquidez de una entidad financiera. Entonces, desde luego que no pueden tomarse ese riesgo de contravenir esta normativa. Otro tema que se ha generado mucha discusión, y con esto cierro, es respecto a la aplicación de manera retroactiva de la ley o no. El artículo 7 del párrafo 36 bis, como se los adelanté, es la clave para decir si esta ley se aplica de manera retroactiva o no. Es decir, si se puede aplicar para créditos que se formalizaron con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Este artículo lo que viene a decir es de que estas tasas se aplicarán para todo contrato, negocio o transacción efectuado en el semestre siguiente al de su publicación. Entonces, si esto salió publicado el 20 de junio del 2020, bueno, estos topes corresponden para los créditos que se otorguen con posterioridad a este 20 de junio. Es decir, el 21 de junio ya se me debe aplicar la nueva ley, la nueva tasa de interés que establece la ley. Pero si yo tengo una tarjeta de crédito o un crédito que se formalizó el 2 de enero del 2020, no se le debería aplicar esta tasa de interés porque se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, aquí soy también muy claro, las entidades financieras, con tal de no tener ningún tipo de consecuencia, voluntariamente ajustaron sus tasas de interés de las tarjetas de crédito para, desde luego, uno, beneficiar a sus consumidores y dos, para evitar que exista una multa que posiblemente va a ser muy cuantiosa y además evitarse un proceso penal que, como todos sabemos, genera muchísimas implicaciones. Entonces, esto también se complementa con lo que indica el artículo 34 de la Constitución Política, que dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, ¿qué pasa si se aplica de manera retroactiva? Estaría perjudicando a una persona jurídica, en el caso de una entidad financiera, que además tenían ya situaciones jurídicas consolidadas, como lo es la firma de un contrato. Entonces, desde la interpretación nuestra es de que no se debe aplicar al menos el tema en específico de la ley de usura o la tasa de interés de manera retroactiva, porque estaría contraviniendo estos dos artículos. Algunas reflexiones finales. Bueno, desde luego que esta ley viene a resolver algunos vacíos, como lo era establecer una metodología para calcular a partir de cuándo la tasa de interés iba a ser usurera o no. Pone en orden el cobro de comisiones por gestión de cobro, porque como les decía, esto estaba a la libre y muchas entidades cobraban un porcentaje muy alto respecto a los intereses moratorios o a la gestión de cobro. Introduce el índice de comparabilidad que pretende ayudar al consumidor, como les decía, le permite comparar los bienes y servicios que brindan las entidades financieras. Desde luego esto ayuda a mejorar la decisión de consumo de la persona. Algunas disposiciones crearon distorsiones, como por ejemplo la tasa de microcrédito. No hay como un análisis o un informe técnico que establezca que es el monto máximo para establecer un crédito como microcrédito. Y bueno, sin duda alguna esto genera distorsiones que se ven reflejadas desde luego en el precio del dinero, que son los intereses. La disposición del artículo 44 ter, las deducciones automáticas, como les decía, ya la superintendencia se pronunció el día de hoy en un medio de comunicación y dijo que esto sin duda alguna puede traer inestabilidad al sistema cooperativista del país y que desde luego tiene que reformarse en el sentido de que, por ejemplo, a una vez entrada en vigor la ley, se debe aplicar el tema de la deducción
salarial, es decir, para los créditos que se formalicen posterior a la entrada en vigencia de la ley. Pero ya los créditos que se formalizaron antes de la entrada en vigor, se le debe seguir deduciendo, aunque les afecte el salario mínimo inembargable, porque se entendería que la ley solo trae efectos para créditos con posterioridad a la entrada en vigencia. Pero bueno, eso es un asunto que tendrá que reformarse la ley para que quede establecido de dicha manera. La consulta obligatoria del SIC, que tal vez las entidades, o por lo menos la SUGEF, no estaba preparada para hacer ese tipo de trámites, y al día de hoy lo están haciendo de manera un poco primaria o un poco ortodoxa, porque no tienen ese sistema ágil y expedito. Y finalmente el tema de las deducciones vía SIMPE, que como les decía, el Banco Central no hizo el tema del SIMPE móvil para hacer ese tipo de deducciones. Y ya para finalizar, el tema de la sanción confiscatoria en el tema de la deducción automática, que como les decía, un 1% o un 2% del patrimonio contable de una entidad financiera es muchísima plata, que sin duda alguna una sanción como esta puede generar hasta el cierre de una entidad financiera. Con esto finalizaría. Esto es básicamente lo que les traía el día de hoy. De ahora en adelante quedo a disposición de ustedes para si tienen algún tipo de consulta o pregunta. Aquí están los datos de la Oficina del Consumidor Financiero. Si ustedes gustan escribirnos o bien ingresar a nuestra página web, que ahí tenemos un formulario en donde la persona puede llenarlo en caso de que tenga alguna inconformidad o queja con alguna de las entidades afiliadas a la oficina, que son los bancos privados y dos de las cooperativas más grandes del país, como lo es Copeande y Copenade. También puede ingresar a nuestro Facebook, que ahí tenemos diariamente información de educación financiera para que todas las personas puedan educarse. Y esto sería, quedo a disposición de ustedes.